Bienvenido hasta su casa, don Julio Ariza, y bienvenido hasta su casa, don Santiago Abascal. Muchísimas gracias. Este fin de semana, la pregunta que mucha gente se está haciendo es la siguiente. Todo el mundo tiene la impresión objetiva de que efectivamente hay una maniobra del poder muy obvia para apartar a Vox de la vida, digamos, de la presentabilidad en la vida pública. Vox lo expresaba esta semana pasada hablando abiertamente de ilegalización, pero hay un abanico muy amplio de opciones entre una cosa y la otra. Lo que me gustaría saber es, desde lo alto de su posición, ¿verdad?, ¿en qué se traduce esa hostilidad, esa animadversión por parte del desorden establecido? Porque también estamos con mucha frecuencia acostumbrados a que los políticos en el proscenio se tiran los trastos, pero luego entre bastidores llegan a acuerdos y no sé qué, ¿no? ¿Cuál es la situación de Vox en este momento? ¿En qué se percibe ese intento de declarar el diablo por antonomasia a su formación política? Bueno, en primer lugar, nosotros no somos como los demás. Nosotros no hacemos una cosa en los atriles, en las tribunas, en los micrófonos, en los platós, y una distinta entre bastidores. Hoy mismo le hemos dicho al ministro de Presidencia que no íbamos a mantener una reunión con él, que nosotros mantenemos reuniones con el Gobierno únicamente en sede parlamentaria, en las comisiones y en los plenos. Esto puede resultar un poco excesivo para algunas personas, pueden pensar que hay una negativa al diálogo, pero nosotros no podemos actuar de otra manera que mostrando una distancia infinita con el Gobierno. Y entrando directamente en la pregunta que planteabas, ¿por qué el Gobierno ataca a Vox de esta manera? Porque este es un Gobierno que ha contado con los votos de ETA. Este es un Gobierno que ha incorporado ministros comunistas por primera vez en la historia de España en 8 décadas. Este es un Gobierno que ha pactado con quienes nos dieron un golpe separatista en el año 2017. Es decir, este es un Gobierno que cuenta con el apoyo, con el plácet de todos los enemigos de España, del orden constitucional y de las libertades de los españoles. Y por lo tanto este Gobierno tiene que alterar la realidad. Y lo intentan por todos los medios. Lo indicabas de alguna manera en tu presentación. Justo cuando tenemos que soportar que un sanguinario terrorista, un psicópata peligrosísimo que asesinó a 39 personas, entre ellas a niños, iba a ser homenajeado en Mondragón por la mañana, finalmente lo fue en todo el País Vasco de una manera algo distinta y torticera. Y cuando los españoles, convocados por el sindicato Solidaridad, salen a las calles a protestar contra la subida de la luz, justo en ese momento ocurre algo, como estamos acostumbrados a padecer durante los últimos tiempos, igual que los famosos sobres con balas y con un cuchillo, por cierto. El de Reyes Maroto el de también, Reyes Maroto, que dijo que los demócratas estaban amenazados de muerte y que por lo tanto había que evitar que Vox llegara al poder. O sea, que Vox había amenazado de muerte a los demócratas. Bueno, Vox no había hecho nada, pero además se llaman demócratas a los que pactan con terroristas, con comunistas y con separatistas golpistas. Y justo en ese momento llegan los sobres, en mitad de las elecciones en Madrid, la navajita. Después, como ocurrió lo que ocurrió, en Madrid hubo una gran reacción del pueblo madrileño frente al intento de asalto comunista de las instituciones, pues llegan las invenciones de distinto tipo. Vimos que ante el crimen de Samuel, lo primero que hicieron fue acusar a Vox. Y resulta que este chico fue asesinado por una persona de origen extranjero, por un ocupa y por un militante de extrema izquierda fanático de un club de fútbol. Y después llega el montaje de Malasaña, donde vemos que un individuo, pues probablemente no muy equilibrado, se inventa una agresión que no ha existido, por cierto, condenada por todos. Y resulta que aquello es un montaje. Por cierto, creo que Vox fue el partido que se alegró de que eso no se hubiera producido, de que en España no haya una serie de sujetos encapuchados que vejan a otra persona hasta esos límites. Y en cambio el PSOE no se alegró, el PSOE lamentó que eso no hubiera ocurrido para poder echárselo en cara a Vox. Y después ha llegado lo de este fin de semana, un montón de lunáticos peligrosos lanzando consignas y gritos bárbaros que no hemos oído ni en las conversaciones de la peor barra de bar. Estamos ante un clarísimo montaje. Por eso yo dije ayer, con toda rotundidad, y lo vuelvo a decir hoy, apesta a cloaca socialista. Voy a dar la palabra a Julio Ariza enseguida, pero ¿me vas a perdonar dos preguntas cortas? Por favor, todas las que quieras, porque además la mía va a ser tan comprometida para don Santiago que prefiero que se vaya
La primera tiene que ver precisamente con esta cuestión de la manifestación de Madrid, porque hemos sabido a lo largo de esta tarde que la policía advirtió efectivamente a la delegación del Gobierno de quién era el grupo convocante. En lo cual concurre además la muy llamativa circunstancia de que precisamente la delegada del Gobierno en Madrid era concejal del barrio al que pertenecía la asociación convocante, que ella decía desconocer. ¿Cloaca socialista, sí? ¿U otro tipo de cosas? No tengo ninguna duda de que el Gobierno impulsa que ocurran estas cosas y de que el Partido Socialista estaba deseando que ocurriese una desgracia en Chueca, porque ellos quieren esa desgracia para hacer campaña política con la desgracia. Y que lo tengan muy claro las personas que son homosexuales. Quien hoy está poniéndoles en el disparadero y en la primera línea de los debates públicos es el Partido Socialista, es Podemos y es el Gobierno. No es Vox, que respeta a todas las personas por igual. Hoy hemos podido leer en un medio de comunicación nacional como una concejal de Vox, yo lo he conocido por los periódicos, que está casada con otra chica, bueno, que se va a casar con otra chica, por cierto, ella dice que no es un matrimonio, que es una unión sentimental, y que no se siente representada por los lobbies LGTB. Y bueno, me ha invitado en público a ese enlace. Yo lo he conocido por los periódicos, pero eso es Vox. Vox es un partido que respeta a todas las personas, pero que habla con claridad y que dice su posición. Y que yo piense, como esa chica homosexual, que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, y que puede haber otro tipo de uniones entre personas, independientemente de que tengan una relación sexual o no. Claro. Entre dos personas viudas que quieren cuidarse en los últimos momentos o que quieren convivir. Puede haber muchos tipos de uniones. Nosotros no nos negamos a eso. Si queremos que la gente esté acompañada, que la gente reciba cariño. Pero nosotros no preguntamos a la gente qué es lo que hace en la intimidad, qué es lo que hace debajo de las sábanas. Eso lo hacen los socialistas. Eso lo hacen los que quieren legislar sobre todo. Y por eso yo no tengo ningún miedo a entrar en este debate. Y por supuesto, no me va a arrinconar una sucia cloaca socialista con ningún tipo de montaje. La otra cuestión, antes de dar la palabra a Julio, tiene que ver con lo de Mondragón precisamente, además por el hecho de que usted, por evidentes razones biográficas, a esa tierra está especialmente unido. Vamos a ver, la pregunta va mucho más allá de lo que ha pasado. La pregunta es ¿por qué ha pasado? Es decir, en la práctica lo que hemos visto es que institucionalmente el mundo, no diré abertzale, digo proetarra abiertamente, goza de presentabilidad social en el País Vasco. Y aún más. Y quienes están, digamos, fuera de la vida pública en el País Vasco son los que hasta hace, 15, 20 años se consideraban que eran los representantes del mundo constitucional español, que es algo que ahora no significa absolutamente nada allí. Bueno, yo creo que lo primero que debemos concluir es que el terrorismo separatista en el País Vasco, ejercido por la banda terrorista ETA, ha sido eficacísimo y ha moldeado una sociedad, en parte, enferma de odio y de fanatismo. En otra parte enferma de miedo y en otra parte, desgraciadamente más pequeña de lo que nos gustaría, caracterizada por la valentía y por el compromiso. Pero el terrorismo ha sido muy eficaz. El terrorismo es útil. Han logrado expulsar a muchas personas de tierra vasca, han logrado hacer que muchos partidos, algunos de los que ahora ceden ante ellos, no sean capaces de confeccionar las listas. Porque ¿quién va a dar el paso cuando es posible que la mafia separatista y terrorista te liquide, o cuando es posible que te marginen en tu propia localidad? Eso es muy difícil, pero esto que ha pasado en Mondragón no es algo nuevo. Viene pasando durante los últimos gobiernos, tanto el actual de Pedro Sánchez, como el de Mariano Rajoy, como el de Zapatero. Este tipo de homenajes se han sucedido. No estamos solo ante la traición de este gobierno, estamos casi ante una traición que yo he denominado estos días como traición de Estado. Porque a pesar de que había una ley clarísima que decía que hay que impedir los actos de exaltación del terrorismo y de humillación a las víctimas, y hombre, no parece que el recibimiento a un familiar, a un asesino, tenga que celebrarse en la plaza pública en mitad de un acto político. Eso es una reivindicación de los crímenes de ETA. Y eso se ha producido con Zapatero, se ha producido con Rajoy y se ha producido con Pedro Sánchez. Y los jueces y los fiscales han mirado para otro lado. No han querido interpretar nuestras leyes con rotundidad. Y no lo han hecho porque hemos heredado un proceso de negociación con la banda terrorista ETA, de Zapatero, que culminó con la legalización de opciones que estaban fuera de la ley y que ha llevado a estas cosas. Y las víctimas han sido abandonadas. Y claro, nosotros que sabemos que esto viene ocurriendo hace mucho tiempo y por lo tanto
levantamos un poco las cejas cuando escuchamos a Pablo Casado decir que va a hacer una ley para impedir este tipo de homenajes, si ya había una ley que no ha querido aplicar ningún gobierno, una ley que no ha querido interpretar correctamente casi ningún juez. Lo digo porque este tipo de homenajes se permiten y dicen que no pueden hacer nada, pero yo hace poco fui a Ceuta a convocar una concentración y la delegación del gobierno me la prohibió. Y después el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y en cambio recibir a un terrorista que ha matado a 39 personas, a niños, o apoyarlo en una manifestación, ¿eso se puede hacer? ¿Y nos van a decir los gobiernos que no tienen instrumentos para evitarlo? ¿Y nos lo van a decir los jueces y los fiscales que no pueden hacer nada? Pues nosotros no nos lo creemos. Es decir, lo harán. Seguirán haciendo recibimientos, homenajes, pero lo van a hacer con nuestro grito, con nuestra indignación y con nuestra presencia física en esos lugares que, por cierto, y no tengo ningún problema en decirlo, la gente que fuimos allí nos tuvimos que desplazar todos, porque es muy difícil que alguien de la localidad se acerque a apoyar una reivindicación como la nuestra. Y sin embargo, ocurrió. Fue testimonial, pero a mí se me acercó una persona de Mondragón que fue ese día capaz de dar la cara allí mismo. Solo por esa persona tenemos el deber de estar allí. Porque efectivamente hoy él sigue viviendo allí. Claro. Julio. Hombre, las encuestas sí que dicen que Vox... yo no creo mucho en las encuestas, y sobre todo cuando parece que falta mucho tiempo para que haya unas elecciones generales. Pero parece que dicen que Vox no solamente consolida su suelo, sino que crece, y que crece cada vez más, y crece en torno a un cambio de paradigma. Es decir, sistemáticamente la derecha era la que protegía a los más poderosos, a los ricos, a los que tenían más medios, y la izquierda era la que se ocupaba de los débiles, de los indefensos. Y resulta que Vox sale con el tema de los ocupas. ¿A quién perjudica el tema de los ocupas? A los que menos tienen. Perjudican los barrios marginales, perjudican los barrios más desfavorecidos. Allí es donde se ocupan las casas a toda velocidad, pisos muy sencillos, apartamentos también pequeños, sencillos. No son los ricos los que están amenazados por los ocupas. El precio de la electricidad, pues ya me dirá usted lo que le importa a un rico que le suban el recibo 50 euros al mes o 75. La inflación, pues exactamente lo mismo. La deuda pública, ¿a quién afecta? Pues a que se suban los impuestos, pues al del bar, al de la mercería, al de la esquina, al taxista. Los menas a los ricos, fíjate usted, en Pedralbes, aquí en el barrio de Salamanca, pues los menas no se pasean por ahí, están en otros sitios donde la gente más sencilla sufre las consecuencias. Hay un cambio de paradigma. La preocupación por Vox es la preocupación por un partido que se ha convertido en un partido que no es ni de derechas ni de izquierdas, que es un partido transversal. La verdad es que... Perdone la pregunta aquí. No, está bien. Yo huyo un poco de la palabra... No, es que me habías dicho, no seas duro con Abascal. Yo huyo un poco de la palabra... Transversal. Me parece, ¿no?, que es un lenguaje un poco muy incómoda, ¿verdad? Politiqués. Sí. Y yo creo que hay una palabra mucho más bonita, más antigua, más permanente, que ha definido esa posición, que es una posición patriótica. Vox está con todos los españoles, independientemente de lo que hayan votado en el pasado, independientemente de dónde vivan, de su extracción social, de su posición económica, educativa. Y lo estamos demostrando, porque estamos hablando de muchas cosas que estaban fuera del debate político y las hemos puesto encima de la mesa. Por eso nosotros desconfiamos tanto de las encuestas, que normalmente las carga el pagador, que es el que decide qué es lo que quiere que diga esa encuesta. Lo hemos visto en Andalucía, lo pongo siempre de ejemplo. Las encuestas decían que Vox sacaba 0 o 0,1 en el mejor de los casos. Y Vox entró con 12 diputados. Ni una sola encuesta pronosticó el cambio en Andalucía. Es decir, nadie dijo que la entrada de Vox podía suponer la expulsión del Partido Socialista después de 40 años de corrupción. Después llegaron aquellas elecciones de noviembre donde nos dijeron que de los 24 diputados que teníamos íbamos a perder 12. Con lo cual nos quedamos en la mitad y sacamos más del doble, 52 diputados. Yo ahora veo muchas encuestas, muchas son del tezanos del PSOE, otros de los tezanos del PP, que dicen que Vox se desinfla, y llevamos oyendo esa cantinela mucho tiempo. No nos preocupa. Los españoles dictarán el veredicto en las urnas y es posible que nos den una representación menor, pero si lo hacen, van a hacerlo sabiendo qué es lo que defendemos la mayoría de ellos. Pero yo creo que los españoles nos van a dar una representación mucho mayor. Yo creo que vamos a crecer de una manera extraordinaria. Yo creo que los miembros del gobierno, los dirigentes socialistas y comunistas, están viendo en su entorno, en sus barrios, en sus familias, cómo cada vez hay más personas que dicen, pues yo voy a votar a Vox, o oye,
esto que dicen los de Vox no está mal. Es que nosotros sabemos que muchas de estas cosas que defendemos, que las defendemos porque creemos en ellas, pero hemos hecho nuestros estudios, hemos preguntado, sabemos que la mayoría de los votantes del PSOE y Podemos están de acuerdo en nuestra posición frente a la inmigración ilegal y en favor de la expulsión de las personas que entran ilegalmente en España. Sabemos que están a favor de la expulsión de los ocupas que roban la vivienda a las personas más humildes también. Sabemos que están en nuestras posiciones en contra de la desindustrialización o en contra de asumir compromisos climáticos inasumibles que llevan a la subida de la luz, por ejemplo. Claro, y esas personas dicen, pues esto solo lo dice Vox. Por eso se ha popularizado esa frase que ahora gritan algunos de solo queda Vox. Y cada vez son más las personas que conocemos, que se incorporan al proyecto, que nos manifiestan su voto y que habían votado tradicionalmente a la izquierda o que estaban instaladas en la abstención. Y yo creo que eso es precisamente por el mensaje patriótico de Vox. El tema de la luz. No, le iba a preguntar en directo. ¿Sigue usted creyendo en la justicia después de ver que el Tribunal Constitucional falla justo cuando no sirve para nada el fallo? Después de ver que recurren ustedes el nombramiento de Lola Delgado ante la tercera del Supremo, la de lo contencioso administrativo, y es incapaz de decir si el nombramiento fue legal o legal, y parece que estemos esperando a que pase todo el mandato de Lola Delgado para que eso se produzca? Bueno, en primer lugar, el Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial. Estamos ante un tribunal de carácter político que actúa como una tercera cámara de revisión después del Congreso y del Senado, pero no estamos ante un tribunal. Además, está conformado en muchos casos por personas que no son jueces, con todo mi respeto a los profesores universitarios, pero que están nombrados fundamentalmente por los partidos. Bueno, y a pesar de eso, tarde, es verdad, cuando ya se había producido la restricción de libertades, el Tribunal Constitucional se ha posicionado y ha dicho que Vox tenía razón, porque dijimos que lo que se había aplicado durante la primera época de la epidemia de COVID fue un estado de excepción encubierto. Y después hemos dicho, y parece ser, por lo que se ha filtrado, que el Constitucional también va a aceptar esa posición, que estábamos ante un estado de alarma permanente, porque se hurtó al Congreso la posibilidad de cada 15 días, la posibilidad no, el derecho de cada 15 días, ampliar o no ampliar ese estado de alarma. Y además, parece que el Constitucional también va a dar razón, no a nuestros, ya a dos recursos de inconstitucionalidad, a un recurso de amparo como diputados, que decía que el Congreso fue amordazado durante muchos días y se vulneró el control parlamentario. Bueno, algunos son filtraciones, pero incluso en un tribunal que es político, algunos tienen un poco de vergüenza. Y a pesar de que es Vox el que recurre, si el recurso llega a venir por parte de alguno de los partidos que han puesto los jueces, habría llegado mucho antes. Probablemente habría llegado a tiempo. Y es verdad que no se ha reparado el daño que han causado, pero ha llegado un mensaje muy claro a los españoles, gracias a Vox, que es que este gobierno está dispuesto a pisotear la legalidad y a pisotear la Constitución. Esa Constitución que luego tiran a la cabeza de Vox diciendo que nosotros somos un partido inconstitucional. Y sí, a pesar de todo, de que hay una gran intromisión de los partidos en el ámbito de la justicia, ya voy a los tribunales, creo que a veces la justicia funciona con más lentitud de la que nos gustaría, y lo hemos visto en estos momentos. Es una sentencia que, como sabéis, nosotros no compartimos del todo, porque a los golpistas les acusamos del delito de rebelión, finalmente fueron condenados por sedición, pero fueron condenados. Y el gobierno ha tenido que ir a dar satisfacción a sus socios para torcer la voluntad del Tribunal Supremo, porque la justicia funcionó. De este asunto precisamente, ya que además la transición está muy bien hecha, cosa que le agradezco infinito porque no lo tengo que hacer yo. La mesa de diálogo famosa con Cataluña, hablando de la Constitución, vuestros hacer pajaritas con cada una de sus páginas. Bueno, yo creo que responde a un problema psicológico de quienes están en el poder. Es un problema de ambición. Están dispuestos absolutamente a todo con tal de mantenerse en el poder. Y yo creo que eso es algo que en general la gente pensará que caracteriza a los políticos, ¿no? O a los hombres y mujeres que se dedican a las cosas públicas. Pero yo creo que se han superado todos los límites. Yo creo que Pedro Sánchez, como ningún otro presidente que ha gobernado España, ha demostrado estar dispuesto a todo, a cualquier mentira y a cualquier tipo de traición. Rajoy, al que nosotros hemos acusado de incumplir el programa electoral, pues se podrán decir muchas cosas, y nosotros decimos pues, que era un hombre
con pocas convicciones y que no tuvo el coraje de cumplir una serie de compromisos electorales. De Zapatero se pueden decir muchas cosas, pero fue mucho más claro que Pedro Sánchez. Engañó muchísimo menos sobre sus intenciones. Mostró claramente su cara más radical. Pedro Sánchez llegó prometiendo a los españoles, especialmente a los electores socialistas, que no iba a pactar ni con Podemos, ni con los separatistas, ni iba a depender el gobierno de los votos de ETA. Y cuando llegó al día siguiente hizo exactamente todo lo contrario. Es decir, estamos ante una de las mentiras más grotescas, más brutales y más burdas que ningún candidato a la presidencia del gobierno haya hecho en España. Lo que ha llevado a Vox, entre otras cosas, a decir que este es un gobierno ilegítimo. Claro, no decíamos ilegal, aunque luego se ha instalado en la ilegalidad, como demuestra las sentencias del Tribunal Constitucional. Pero decíamos un gobierno ilegítimo y todos echaban las manos a la cabeza, porque decimos que no es legítimo mentir a los españoles para acceder al poder. Entonces, ahora nos encontramos pues, con un nuevo capítulo, con la mesa de negociación en Barcelona, donde hemos visto al presidente pues, agachar la cerviz ante una bandera regional, cosa que no me parece mal. A mí mostrar respeto a las banderas y a los símbolos me parece bien, pero eso en un contexto en el que fue retirada la bandera de España en un acto en el que estaba el presidente del gobierno. Eso es intolerable. El presidente del gobierno no puede tolerar esa humillación a los españoles y la tolera porque no le importamos nada a los españoles. Ellos están con sus obsesiones climáticas, de género y con todo tipo de artimañas y estrategias para dividirnos y enfrentarnos con tal de mantenerse en el poder. A mí no me ha sorprendido nada lo de Cataluña y me temo que veremos cosas peores en los últimos estertores de este gobierno, que espero que sean lo más rápidos posibles para que los españoles podamos volver a votar. Hablando de obsesiones climáticas y yendo de la política de los políticos a la política de la calle, que no es que la política de los políticos no sea importante, pero bueno, precisamente la ministra Rivera contestó a la oposición en cierto momento que si se oponían a la subida de la factura de la luz es que estaban contra la lucha contra el cambio climático, que estamos ya en un nivel de delirio importante. ¿Qué se puede hacer, por cierto, con el asunto de la factura de la luz? Porque este gobierno está formado por gente que prometió tomar el Palacio de Invierno, la Bastilla, el Capitolio y lo que hiciera falta, y al final han terminado diciendo que ellos no pueden hacer nada. ¿Se puede hacer algo? Yo estoy convencido que se puede hacer algo. Yo creo que hay que apostar por energías limpias, por energías renovables, pero a la vez no asumir los compromisos climáticos que los países subdesarrollados o no tan subdesarrollados ya no asumen de ninguna manera. ¿Cómo es posible que nosotros estemos desmantelando centrales mientras que compramos energía sucia a Marruecos? Pero esto en general, como con los plásticos. ¿Cómo es posible que nosotros asumamos determinada legislación que finalmente no va a ser asumida por los países más poblados del mundo, por los países más contaminantes, como China y como la India, y lo que hacen es desindustrializar los países occidentales, perjudicar a las clases medias, destruirlas en definitiva y empobrecernos? Entonces, yo creo que la cuestión climática es uno de los debates de fondo sobre la factura de la luz, y nosotros somos el único partido que nos hemos opuesto, pero también los impuestos. Es que el Estado está especulando con la luz, que es un bien necesario. Hay una parte importante de la factura de la luz que son impuestos. Y ahora Pedro Sánchez dice que va a quitarles los beneficios a las empresas, lo que va a generar pues mucha más incertidumbre, va a ahuyentar la inversión. Pero si el Estado está obteniendo más beneficios que las propias empresas, ¿y por qué el Estado tiene que especular con un bien necesario, sobre todo para las personas, bueno, para todos, pero que algunas personas lo necesitan especialmente? ¿Cómo el Estado puede especular de esa manera? Entonces nosotros decimos que la cuestión de los impuestos y la cuestión climática está detrás de los problemas con la factura de la luz, y por eso hemos hablado también de la soberanía energética. Pues aquí no queremos centrales nucleares, luego le compramos la energía nuclear a Francia. Aquí vamos a desmontar las centrales térmicas y compramos la energía sucia a Marruecos. Pues no, los españoles... Y en Polonia están construyendo una central de carbón y en Alemania otra para producir electricidad con carbón. Algunos de los países, por cierto, en el caso de Alemania, que están al frente de todo este discurso de la nueva religión climática y que quieren imponernos a los demás restricciones para crecer ellos, mientras los demás nos hundimos, como ha ocurrido con China al calor de la epidemia. Ellos crecen después de la sospechosa llegada de este virus, mientras todo Occidente se hunde. Si algo está mal, Europa tiene la culpa. Eso por lo menos es lo que suele hacer el Partido Socialista. Es decir, en Europa ustedes están presentando iniciativas
en el sentido de que alguien pueda explicarnos si el tema de la electricidad depende de decisiones que se toman en Bruselas? Pues realmente en Europa estamos presentando muchas iniciativas, pero quizá no las energéticas son las más importantes. Nosotros hemos tenido una posición muy crítica con algunas decisiones de las instituciones europeas y torticeramente muchos medios de comunicación y muchos partidos han intentado decir nosotros estamos contra Europa. Nosotros no estamos contra Europa, nosotros estamos a favor de una unión de Estados que se ha convertido en otra cosa y hemos criticado muchas veces la deriva de las instituciones europeas, hemos criticado a los burócratas de Bruselas, pero acabamos de conseguir, por ejemplo, que el Parlamento Europeo tenga una posición de condena de lo que está ocurriendo en Cuba, que ha forzado además la división de las bancadas de los otros partidos. Y eso lo han conseguido nuestros eurodiputados, que son muy poquitos, que son solo 4 en estos momentos. Eso es verdad. ¿Una última pregunta, Julio? ¿O hago yo la última? No, la última pregunta es dura. Entonces, si me dejas, cuando tú acabes, Vale. le hago yo el epílogo. Venga, tú haces el epílogo. Aunque hay muchos más temas que me hubiera gustado sacar, Sí, pero pero bueno, no tenemos más imagínate. tiempo. Inmigración ilegal. Esta semana son 1.700 y pico entradas de ilegales. Rubén Pulido acaba de sacar, luego lo hablaremos con él. 1.700 en una semana, que es una barbaridad, ¿eh? La posición de Vox está siendo, por así decir, diabolizada en líneas generales como el de la falta de misericordia para con la gente que sufre y se ha llegado a niveles como el de Ceuta, es decir, donde abiertamente se trata de apartar a Vox de la vida pública como enemigo de la convivencia y se mezcla todo con todo. La posición de Vox al respecto... Déjame que te complemente la pregunta porque me acaba de enviar un guardia civil de Baleares el siguiente mensaje. Que sepas que los inmigrantes ilegales que han llegado a Baleares estos días ya están sueltos por falta de espacio en dependencias policiales. Déjame que te complemente que dentro de un instante hablamos también con Jorge Campos precisamente sobre esa cuestión, porque la llegada ha sido masiva a Baleares y a Andalucía. Y están comprando Está billetes, me dice este guardia civil, para volar a la península en este momento. Vamos a dejar hablar a Abascal un poco, porque total, ya que ha venido. Es verdad, algunos dicen que la posición de Vox es falta de humanidad o de misericordia, otros han dicho que es una posición de xenofobia. Entonces yo me pregunto cuál es su posición, la de esos que están convocando a la inmigración ilegal, masiva, con un efecto llamada, confundiendo a muchas personas que viven peor que nosotros en otros lugares del mundo y diciéndoles que aquí tienen un futuro, diciéndoles que aquí hay para todos, diciéndoles que los españoles no tienen problemas, diciéndoles que cuando vengan van a tener una ayuda social, diciéndoles que si son jóvenes van a estar en un centro donde les van a mantener y además van a recibir una paga. Entonces, quienes están haciendo eso y están provocando inseguridad, están provocando violencia en nuestros barrios, están provocando las noticias terribles de manadas que abusan de mujeres. Quienes hacen todo eso, ¿qué misericordia tienen con las mujeres? ¿Y qué amor tienen por su propio pueblo? Porque si a nosotros nos acusan de xenofobia solo por oponernos a que entren ilegalmente en nuestro país, ¿de qué tenemos que acusarles a ellos? ¿De odio a los españoles? ¿De falta de misericordia con las mujeres, con los ancianos, que han visto cómo ya no hay seguridad en sus barrios? ¿De traición a los españoles más humildes que ven que las ayudas sociales no son para ellos? ¿De qué tenemos que acusar nosotros entonces al Partido Socialista, a Podemos, e incluso al PP, que también está llamando a la inmigración ilegal? Porque en Andalucía, donde les hemos apoyado, no están cumpliendo el pacto con nosotros. Incluso acaban de hacer una reforma en una ley que dice que a los menas los van a mantener hasta los 25 años. ¿Cómo hay que calificar esta posición? Suerte, ¿eh? Joder, ¿quién fuera Mena? Como decía el otro. En fin, qué barbaridad. Última pregunta y terrible por parte de Julio Arias. Sí, ríete. Don Santiago, ¿sabe usted qué nos dijo la última vez que estuvo aquí antes de irnos de vacaciones? Madre mía, como me busques una contradicción. ¿Sabe usted lo que nos dijo? No lo recuerdo. Nos dijo que iba a presentar una moción de censura. Sí, pero que no te dije una fecha. No. Pues ya está. Pero no dije que iba a presentar una moción de censura. Dijimos, lo hemos dicho en sede parlamentaria y en las distintas entrevistas, que este gobierno mereció aquella moción de censura y que merece otra moción de censura. Y que la principal responsabilidad de esa moción de censura es del primer partido de la oposición. Si no la ejerce, nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a ejercer esa responsabilidad y que lo haremos. Pero no hemos querido meterles prisa, no hemos querido apresurarles. Les hemos dicho que contarían con nuestro apoyo, a pesar de todos los insultos, a pesar
de vejaciones muy graves que han cometido contra Vox y contra sus votantes. Lo que ha ocurrido en Ceuta es un buen ejemplo. Y nosotros vamos a cumplir. Pero si entonces no te contesté a una pregunta precisa, tampoco lo voy a hacer ahora. Bueno, pues aquí queda la cuestión y yo creo que este trocito luego lo sacaremos para hacerlo circular. Y solo me queda desearle una cosa que me decían el otro día en Valencia, para aplicar el viejo lema apócrifo de la Guardia Civil para Vox con sus pactos regionales, aquello de vista larga, mala leche y no te fíes del compañero de pareja. Bueno, pues esta es la cuestión. Santiago Abascal, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches.